bienvenidos. Hola Eri, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Bien, dado lo que hemos venido hablando, la cápsula anterior hablamos sobre un tema que arrancamos y es sumamente poderoso, es algo que de verdad creo que es como la piedra angular de las relaciones y no solo de las relaciones, sino del bienestar individual y tiene que ver con el perdón. La vez pasada hablamos sobre algunos elementos importantes a tener en cuenta en el momento en que yo decido tomar acciones sobre perdonar como una opción que me beneficia de manera individual. Y hoy quería invitarte, ok, quería, no, quiero, porque todavía lo quiero en el presente y es progresivo, te quiero invitar a que conversemos sobre las diferentes posturas que se pueden tener frente a ese elemento relacional, lo llamo yo, que es el perdón, en el cual pues hay diferentes posturas. Puede ser que yo quiero perdonar a alguien o quiero pedir perdón o bueno, hay diferentes situaciones. Hoy en particular me gustaría que hablemos sobre cuando yo quiero perdonar a alguien, cómo procedería o qué elementos sería importante tener en cuenta de manera que ese proceso sea mucho más transparente, sea lo más rápido posible, que traiga los beneficios que realmente involucre el perdonar, porque hay personas que quieren entrar en el proceso, de verdad yo siento muchas personas que quieren entrar en el proceso, pero sus creencias sobre ello no se los permiten. Yo he escuchado frases, no sé si tú las has escuchado, pero seguramente sí, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, cuando llega esa frase, claramente no vamos a olvidar, porque yo no puedo olvidar los sucesos ni las personas que en algún momento siento me lastimaron. Pero muchas veces tras esa frase viene una emoción de fondo que es resentimiento. Dice, yo no, yo perdono, pero no olvido. Casi siempre que la escucho, digo, tú no estás perdonando, tú lo que estás es tragándote tu rabia y sigues conservando eso. Entonces hay que empezar a reconocer cuál es la emoción de fondo que acompaña el proceso sobre el que yo realmente quiero trabajar. Porque lo hemos manejado cuando hablamos de tema de conflicto y el manejo del conflicto que le damos. Siempre me gusta dar un ejemplo para que las personas revisen realmente con qué intención entran en esas conversaciones de querer perdonar al otro. Realmente tu intención es buscar un bienestar por lo menos propio. Yo no estoy pensando, yo no estoy pidiendo o yo normalmente no invito a que pienses en el otro y lo perdones. Lo que yo quiero es que te des cuenta que perdonar es lo que más te sirve a ti, lo que más nos sirve a cada uno de nosotros. Que haga la otra persona con eso casi no está en nuestra esfera de control. Entonces, por mi parte, uno de los primeros elementos que me gusta revisar para entrar en procesos de control es cuál es la emoción de fondo que llevas para esas conversaciones en las que quieres entrar en un proceso de perdonar a alguien que sientes que te ha ofendido o que sientes que te ha lastimado. Uno, ¿cuál elemento tú también crees que es importante? Yo quisiera traer a esta conversación algo que le escuchó un amigo de nosotros que se llama David González. David González, en un taller que dictamos juntos, presentó un concepto de un autor que se llama, si no estoy mal, Robert Enright. Lo podemos colocar ahí ahorita dentro del video para que lo En podamos la ver. descripción del video. Ajá. Lo colocamos allí ahora para que lo miremos, fue hace mucho tiempo. Y él decía que para el perdonar había varias etapas, el autor presentaba 8, pero los había reducido en 4 para que fuera más fácil su comprensión. Él decía que la primera parte para poder perdonar es querer. Yo no puedo perdonar a alguien si no se me da la gana. Es decir, yo no puedo decir como, vaya, perdone a su hermanito por lo que pasó. Y el niñito no quiere perdonar, está muerto de la rabia, vaya, abraza al otro, pero lo único que quiere es pellizcarlo porque está muerto de la chispa. Entonces, pues eso realmente no funciona, porque sí, yo voy y abrazo a mi hermano, sí, le doy su pico cuando chiquito, pero realmente no es a lo que estuviera sintiendo. Entonces, lo primero que debo preguntarme es, ¿yo quiero perdonar? Perdonar. Quiero, realmente es un deseo mío, lo necesito en este momento y me parece importante, que tiene que ver con lo que hablabas en la cápsula anterior. Entonces, número 1, querer. Ya te Y cuento. perdóname, Erika, me parece que ayuda mucho en ese primer punto tan importante, lo que decíamos en esta o en la anterior, y es que yo voy a querer perdonar cuando yo de verdad entienda por qué eso me sirve a mí, primero. Ya, segundo. El segundo tiene que ver con el concepto de empatía. A veces hemos creído que la empatía es solamente, y el concepto que tenemos es ponernos en los zapatos de la otra persona, y eso realmente no es posible, porque yo no puedo tener la misma experiencia que tuvo la otra persona y pararme desde su mismo observador, porque cada uno de nosotros tiene un observador. Hay tantas miradas del mundo como observadores hay. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es conectarme con una emocionalidad similar a lo que la persona puede estar sintiendo. Entonces, si por ejemplo la persona está muy triste
porque falleció alguien, yo puedo pensar cómo me sentí yo cuando alguien de mi familia falleció y cuál es la emoción que siento, y así es más fácil conectarme con ese otro ser humano porque sí estoy teniendo una conexión emocional. Entonces, no es que sea exactamente el mismo observador, pero lo puedo hacer. Si yo me paro desde el lugar de por qué esa persona tiene ese tipo de comportamientos, de dónde es, cuál es observador, seguramente tengo una actitud más de empatía. A diferencia de la empatía, la empatía es solamente pensar en mi propio observador del mundo y creer que es la única manera de ver la realidad. Ese sería el segundo concepto que él El presenta. segundo. Perdóname, en el segundo me parece que ahí aparece algo importante y es que no solo es tener en cuenta un poco el observador del otro, desde dónde viene su comportamiento, sino también revisar mi observador y decir, yo cómo estoy leyendo la experiencia que generó como el malestar o donde yo sentí que había sido lastimado, porque también muchas lecturas sobre cosas que yo hago terminan lastimándome porque de alguna manera muchas personas piensan que todo lo que sucede en el mundo tiene que ver conmigo y entonces cualquier cosa van a decir como, no, es que me miró como diciendo, yo no sé qué estaba pensando esa persona, simplemente yo hago una interpretación. Hay un caso que quiero contar muy cortico que me llamó mucho la atención. En algún momento, en un trabajo con una organización, había unos temas ahí como de clima organizacional y tal, y conversando con las personas decían, bueno, pero ¿dónde empezó todo este tema? ¿Qué es lo que pasa? No, y entonces una mujer se paró y dijo, no, mira, lo que pasa es que yo antes cuando llegué recién a la empresa, yo llegaba, saludaba a todo el mundo y yo era súper querida, pero resulta que yo llego y saludo y, por ejemplo, mi compañera no contesta. Y a mí me molesta mucho eso porque yo la saludo y no me contesta. Entonces a mí lo que me quedó en ese momento y me apareció una pregunta, yo fue decirle, ven, te puedo hacer una pregunta con todo el respeto, ¿tú quieres saludar o qué es lo que quieres? Porque si tú quieres saludar, pues saluda. Que el otro no conteste es un asunto diferente. Tú no sabes con qué viene la otra persona. Entonces la pregunta era, ¿tú quieres saludar o quieres reconocimiento? ¿Qué es lo que estás buscando con tu salud? Porque también tiene que ver que yo muchas veces me siento ofendido por la explicación que le di a la situación que vivimos con esa persona, los juicios que hice. Y yo asumo que la otra persona lo hizo porque me quería lastimar, porque en algún momento de la vida también aprendimos a ser víctimas de todo lo que nos sucede. Y entonces todo lo que sucede alrededor tiene que ver conmigo. Y la mayoría de veces no. Y todo no lo tomamos personal y eso dificulta mucho. Listo. Eso era para el segundo. Tercero. La tercera que nos estaba presentando David, este autor, es compasión. Él decía que cuando yo tengo una mirada compasiva hacia el otro y veo eso de otro, cómo está en mí también, seguramente mi comportamiento es diferente. Lo explico. Si a mí lo que me da rabia de la otra persona es que es muy chismosa y que se la pasa comentando, yo puedo devolverme y verme a mí un poco y decir, yo también he comunicado información que no está autorizada. Yo también he hecho juicios de otros seres humanos sin tener la validación completa y no es una afirmación como lo veíamos en una cápsula anterior, sino es solamente algo que yo me imaginé y socialicé ese juicio sin haber hecho la validación y no lo convertí en una afirmación. ¿Será que lo que me molesta en el otro es que también ese otro ser humano también es comunicativo así como yo también lo he sido y que ese me está lastimando así como yo también he lastimado al otro? Cuando empiezo a verlo desde la compasión, seguramente puedo abrazar ese comportamiento y tener una conversación diferente a la persona. Eso es distinto a la lástima. Muchas personas pretenden perdonar desde la lástima. Entonces yo he escuchado a varios consultantes que hemos tenido en coterapia que dicen, por ejemplo, sí, pues será perdonar a la viejita porque a la larga ella también qué podía hacer. Ella venía al campo, no tenía ninguna formación, pobrecita, bien ignorante mi mamá, pues será, pues que ni modo. Ahí yo no estoy haciendo un proceso compasivo porque yo no la estoy viendo desde su grandeza, sino la estoy viendo desde la lástima. Entonces, no es un perdón genuino porque yo no estoy viendo a esa otra persona de manera válida, genuina y con amor, sino la estoy viendo como menospreciarlo, decirle como yo soy mucho y no, esa persona será perdonarla porque pobrecita, y eso realmente no tiene mucho sentido. Entonces el tercero es mirar desde la compasión y no desde la lástima. Ahí me aparece un tema, Erika, y es que, y eso pasa mucho, especialmente en las relaciones de pareja, porque por algunos aprendizajes colectivos como sociedad y como especie, creemos que en las relaciones de pareja comporta unas obligaciones especiales de una persona a la otra. Y muchos de esas rabias y resentimientos aparecen desde que yo siento que en temas de pareja la otra persona tiene un nivel de obligación en su comportamiento respecto a mí. Uh -huh. Y ahí es cuando empiezan
algunos temas que como que no van a favor de lo que realmente puede ser amar, porque amar siento yo que quizá tiene que ver más con la libertad, con el que yo te amo porque tú eres exactamente lo que eres, no porque tienes la capacidad de convertirte en lo que yo quiero. Tal Ujú. vez eso no está tan ligado al amor. Entonces, cuando la persona no tiene el comportamiento que yo quiero, entonces yo empiezo a generar rabias y resentimiento contra esa persona porque yo me había generado en mi cabeza una expectativa de la pareja ideal y cuando esa persona no se comporta así, entonces yo en lugar de modificar mi imaginario, quiero modificar a la persona. Ujú. Y eso es muy, muy complicado en las relaciones. Cuando yo vivo en esa tónica de querer cambiar a la otra persona, puede que por un tiempo, en esa etapa del enamoramiento y otras cosas, la persona modifique ciertas cosas. Pero cuando pasan esas etapas del enamoramiento y la estupidización, pues resulta que la persona tarde o temprano va a volver a ser la misma persona que siempre ha sido, porque nadie está obligado a cambiar por otra. Entonces es donde aparecen los reclamos de, ay, es que tú antes no eras así, ay, es que tú has cambiado. No, la persona siempre fue así. Lo que pasa es que temporalmente, cuando recién empezamos en el enamoramiento, yo cedí a unos comportamientos y eso genera un montón de inconvenientes. Entonces, hay que revisar ese tema, desde donde nosotros entramos en las relaciones, especialmente la de pareja, que es donde más se presenta ese caso. Y la última, él habla acerca de que ya ahí sí viene el momento de perdonar. Pero perdonar no es olvidar o condonar, porque a veces tenemos esas dos finales. Olvidar es decir, como yo ya perdoné porque ya ni me acuerdo de eso. No necesariamente. Puede que yo tenga el recuerdo presente, pero sin embargo la emoción no esté. Y el tercero, y el siguiente de esa misma es condonar. Yo a veces creo que puedo perdonar siempre y cuando la otra persona haga algo por mí. Y puede que suceda, y lo vamos a hablar en la siguiente cápsula cuando hablaremos de perdón 3, en donde veremos qué hago para que me perdone. Ahí lo veremos, pero no necesariamente. Yo no puedo perdonar y decir, es que la otra persona no ha hecho tal cosa para que yo la perdone. No necesariamente, porque es una elección personal. ¿Qué es el perdón realmente? Poder tener recordar la situación que haya ocurrido en el momento que venga sin que me duela y sin el deseo de querer cambiar el pasado. Yo sé que perdoné. Cuando recuerdo ese evento, viene a mí y yo, uno, no tengo esa emocionalidad de dolor que siento que me parte de la tristeza, sino digo, bueno, estuvo presente, pero que yo ya no quiero cambiar eso que ocurrió, que ya lo veo con compasión, lo veo con empatía, quise cambiar y ya puedo perdonar. Ahí me doy cuenta que realmente ya perdoné. Sí, en este punto me aparecen dos cosas. Primero, cuando hablas de la reparación por parte de quien siento que me lastimó, ese no es un requisito del perdón. Esto es un trabajo que tiene que ver es con la otra persona. Como vuelvo y lo digo, el perdón no tiene que ver con el otro, el perdón tiene que ver conmigo, en qué quiero yo en mi vida. Ahora, que la otra persona cometa acciones que reparen el daño que se me hizo es diferente, pero eso no va con el perdón. Porque hay personas que si se sientan en el discurso de es que para que me perdone usted tiene que hacer tal cosa, entonces usted está limitando la capacidad de ser feliz a lo que el otro haga. Ujú. Y hay un grave tema. Imagínense que qué tal la persona que me ofendió ya no se encuentra en este mundo. Entonces yo ya no puedo ser feliz, porque ¿quién me va a reparar? Esa reparación la hago yo conmigo. Ahora, que las consecuencias de las acciones de la otra persona tenga que asumirlas o no, eso es un asunto de esta persona. Porque es que lo que pasa es que muchas veces en los temas de perdón, a mí no me interesa mi bienestar, a mí me interesa es el malestar del otro, generarle malestar al otro. A mí no me interesa mi bienestar ni arreglar nada de lo que me pasa a mí, a lo que me interesa es entrar y poder joderle la vida al otro. Entonces, desde ahí es muy complicado establecer. Y adicional, en mi manera en que interpreto el perdón y la manera en que yo viví algunas situaciones que entré a trabajar en algunas relaciones, fue darme cuenta que podía recordar esas experiencias y no solo ya no me generaba rabia, sino que yo esto siempre pensé que era una frase de cajón. Yo me sentía agradecido por las cosas que pasaron. En una relación en la que estuve, muchas cosas que pasaron y en su momento me generaron dolor, con el tiempo no me he dado cuenta de que se habían convertido en las experiencias de mayor aprendizaje en mi vida y las cosas que más me han permitido estar al servicio de las personas para hablarles de mis propias experiencias y acompañarles un poco desde los estudios y la formación académica, pero también desde lo que es vivir una relación en la que sufriste, en la que hayas podido sentirte no tan confortable en algunos momentos, pero luego las capitalizamos como una de las experiencias que más enriquecimiento te dan cuando te das cuenta que el bienestar de tu vida única y exclusivamente depende de ti
y de la manera en que aprendes a relacionarte con los demás. Entonces me parece que es súper esos 4 puntos. Bueno, entonces nos vemos en el perdón 3, en donde vamos a hablar de qué hago para que me perdone. No se les olvide colocar todos los comentarios en que quieren que conversemos, suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Que pasen una feliz tarde y nos estamos viendo. Chao.